my mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Daily melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Leyenda del Diablo del Catrín. Leyenda del Panteón de Belén. Hace muchos años que el Panteón de Belén no tiene velador alguno. Uno de los últimos vivió por la época del 50 o de los 40. Su muerte fue ocasionada por la siguiente historia. Una noche, cuando este velador iba a cerrar el panteón, estaba descansando en un tronco, esperando solo que se llegara la hora de cerrar, cuando de repente vio un personaje vestido todo de negro, de pies a cabeza, y el velador fue a buscarlo para decirle que no era horario de visitas y que iba a cerrar el panteón, y por más que lo buscaba no lo hallaba. Este suceso siguió ocurriendo en los próximos días, hasta que un día el velador vio que este personaje entraba a la tumba de los Arévalo, gente poderosa y rica que tenía fama de violenta, por lo que él no quería tener problemas con ellos, por lo que no va a molestar a ese personaje que siempre vestía de negro. En una ocasión, cuando el velador se armó de valor, va a buscar a este personaje, y cuando lo encuentra en la tumba de la familia de los Arévalo. Jamás lo hubiera hecho porque se arrepintió hasta que lo que le quedaba de vida. Cuando este personaje se da cuenta que el velador estaba ahí, lo que hace es voltear con una sonrisa perversa, invitando al velador a pasar, pero cuando el velador se da cuenta que es el mismo demonio en persona, se quedó paralizado del terror y lo que hace es introducirse en su casa, lo que ahora son las oficinas del Panteón de Belén. El velador pasó 3 días con sus 3 noches, 72 horas, en lo que solo oían ruidos espeluznantes. Gritaba que había visto al demonio cara a cara. Únicamente nadie le creyó hasta que un día lograron sacarlo de ahí. Pero los pocos días que sacaron al velador de ese lugar muere. Entonces la gente termina por convencerse de que algo impresionante de haber vivido para que haber muerto en tan poco tiempo. La otra parte de la leyenda dice que se trataba de un muchacho que le encantaba apostar en las cantinas. En una de esas noches apuestas, por lo que no le pertenecía a las propiedades familiares, desgraciadamente las perdió. Cuando este muchacho llega a su casa, estaba todo sudado. Pensaba que su padre, al enterarse de esto, lo iba a matar. Entonces sube a su habitación, que está oscura, se ilumina con una luz terrible, y también una mano lo sujeta por el hombro. Le dice una voz profunda y cavernosa: no voltees, porque podrías asustarte. Soy Satanás en persona. Vengo dispuesto a ayudarte, pero con una condición. El día y la hora en el que yo lo decida, voy a regresar por tu alma pecadora. No me importa si es día de mañana. El miembro de los Arévalo estaba tan asustado que terminaba por aceptar. Desde ese entonces se firma un pacto de muerte. El joven regresa a la cantina. Al parecer no entendió la lección, y en uno de esos juegos se ha armado un pleito de tales dimensiones que este joven asesinado de un palazo en el corazón, tan rápido y tan certero que ni el mismo demonio tiene tiempo de aparecerse para reclamar su alma. Por eso dice la leyenda que se le puso ahí en la tumba de los Arévalo. También dice la leyenda que hasta ese día se colocó un cuadro religioso muy hermoso, y la leyenda dice que el día y la hora que ese cuadro se caiga por sí solo, otra vez el demonio va a hacer acto de presencia en ese lugar, recordando que alguien hizo una apuesta y no cumplió con ella. Pero tengan mucho cuidado, porque si se aparece y uno de ustedes tiene una apuesta pendiente, se lo podría llevar al reino de las tinieblas. La dama enlutada. Una fría noche de noviembre, hacia la década de 1980, Abel Morales, conductor de un taxi, llevaba 5 horas de haber iniciado su trabajo. Por tanto, había conducido a muchos pasajeros a distintos sitios de la capital potosina.
Eran las 2 de la madrugada cuando Abel regresaba del lado norte, donde se encontraba el templo del Señor del Saucito, imagen venerada tanto por los fieles de la población como por muchos otros de distintas partes del país, ya que frecuentemente llegan peregrinos a pagar mandas y a pedirle favores, a considerarlo un Cristo muy milagroso. Pasaba el taxi por un lugar cerca del templo, donde está ubicado el panteón llamado también el Saucito, cuando una dama vestida de negro le hizo la señal de parar, a lo que Abel obedeció al punto, abriendo la portezuela posterior del coche para que subiera. La dama le dijo: «¿Me va usted a llevar a varios templos de la ciudad?» «Sí, señora, a sus órdenes. Pero a estas horas no hay ningún templo abierto». «Sí, ya lo sé, pero no pretendo entrar. Solamente quiero rezar delante de sus puertas». Al chofer le pareció algo extraño que una señora fuese a las 2 de la madrugada a rezar a las puertas de los templos, pero pensó tal vez que era para pagar una penitencia, por lo que accedió a llevarla. «¿A dónde vamos primero?» «Por favor, al templo de San Francisco». «Ah, sí, está situado precisamente frente a un hermoso jardín». Ahí bajó la dama, quien se hincó frente a la puerta de la iglesia, rezó y después de 1 minuto volvió al carro. «Lléveme a la parroquia de San Miguelito». «En este momento», contestó Abel. «En ese lugar que le queda relativamente cerca, además está el centro del barrio, de que habla la canción de Pepe Guizar. Yo soy de San Luis Potosí». La dama bajó e hizo exactamente lo mismo, rezar frente a las puertas del templo. Al terminar, subió nuevamente al coche, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Ese bello y majestuoso templo, donde alguna vez ofreció el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, situado al final de una de las hermosas avenidas de San Luis, arbolada con 4 grandes hileras de frenos, y en el centro una calzada preciosa, revestida de cantera rosa, donde yergue la famosísima Caja del Agua, obra maestra colonial del arquitecto Juan Sanabria y construida por José Salaín. La dama bajó ahí, rezó y subió al carro. Era muy contrastante lo parlachín de Abel, ya que la misteriosa mujer no decía nada ni media palabra, que solo hablaba para indicar el siguiente punto. Abel conocía cada historia de cada parroquia del estado. Solo le quería hacer más ameno el viaje a la dama, al templo de San Sebastián. San Sebastián, en el que está rodeado de un bello jardín con un kiosco en medio, donde los domingos hay conciertos de banda de música. La dama bajó e hizo lo de costumbre. Cuando volvió al coche, le dijo al taxista: «A la iglesia del Montecito». «Señora, no está de más al recordar que ahí es donde está el jardín Ramón López Velarde, uno de los más bellos y románticos de la ciudad». Luego de visitar tan bello recinto, la dama volvió al coche y dijo al chofer: «Al templo del apóstol Santiago». «Vamos otra vez rumbo al norte de la ciudad. No cabe duda, como dijo el poeta San Luis. Es la ciudad de las 100 torres y los 1000 jardines. Pues en el templo del apóstol Santiago hay un hermoso jardín donde se escucha música de todos los domingos». Nuevamente la dama bajó, se hincó, rezó y después volvió al coche. «Ya solo me falta el templo del Señor del Saucito, para que me deje usted donde al principio». El chofer obedeció, tomando rumbo al templo. Referido, al llegar a la dama bajó del coche e hizo exactamente lo mismo que los demás templos. Al terminar, le dijo al chofer que ahora me llevara frente a los portales del panteón del Saucito, pero como no traigo dinero, en este papel que le doy está un recado para mi hermano, el licenciado Mario Palomares. Él pagará todos sus servicios y le hace entrega de esta medalla de oro que lleva mi nombre, Socorro. Tal vez porque Abel estaba muy cansado de tanto manejar y hablar, o porque después de tanto tiempo divertido alguien debía forzosamente cubrir los gastos. Aceptó el papel y la medalla de oro como garantía. Se los guardó en el bolsillo del pantalón. Al llegar al sitio indicado por la dama, Abel se detuvo para que ella bajara del coche. Quiso abrir la puerta, pero misteriosamente ella desapareció. Misteriosamente. Abel regresó a su casa a descansar. No pudo conciliar el sueño, a pesar del cansancio, reflexionando de lo extraño del caso. A la mañana siguiente, como a las 11 de la mañana, se dirigió al despacho del señor Palomares.
Y estando ahí le dijo al hombre todo lo acontecido y la noche anterior, y le entregó el recado y medalla. Con gran sorpresa el licenciado leyó el papel y pensativo le dijo al chofer: efectivamente es letra y firma de mi hermana, Socorro, y esta es su medalla, pero ¿tú no la encontró? Su hermana me la dio junto con el recado. Con mucho gusto voy a pagarle por sus servicios. Además le ruego que acepte esta propina. Dio una considerable cantidad de dinero. El hombre siguió hablando: pero señor, estoy en obligación de decirle que mi hermana Socorro murió hace unos 7 años. Abel se quedó helado del susto al escuchar estas palabras. Aceptó el dinero del licenciado y se retiró del lugar. Sin saberlo, subió a su taxi a una mujer muerta. Regresó a su casa, donde no volvió a salir nunca, pues murió a los pocos días, meses, de una extraña enfermedad. La Copetes. La leyenda de la Copetes es sin duda aterradora. Esta mujer, cuyo verdadero nombre era Erlinda, asesinaba a sus amantes una vez que tenía sexo con ellos y después los enterraba en su jardín. Pero antes de seguir dando más detalles de cómo cometía sus crueles actos, conozcamos cómo es esta leyenda. No sé si la conozcan. Esta mujer vivió a principios del siglo XX en San Luis Potosí. Fue huérfana, pues su padre, un hombre rico, no la reconoció hasta la edad adulta, y su madre fue asesinada por órdenes de su progenitor, quien siempre la vio como una simple sirvienta, lo que podía ponerlo en apuros en el futuro. La niña creció en diferentes hogares gracias a la caridad de algunas familias potosinas. Después trabajó como sirvienta. Mucho tiempo después encontró a su padre biológico, que, arrepentido por haberla abandonado y sobre todo de haberle mandado matar a su madre, le regaló una mansión. Esa casa tenía muchas habitaciones y grandes jardines. La propiedad, de acuerdo al plan original de Erlinda, se convertiría en un hotel, pero al final cambió de parecer y se transformó en un prostíbulo, ya que para aquella resultaría un negocio más redituable. Ese lugar fue ganando fama y comenzando a llegar a muchos clientes, incluso de otros estados de la República, hombres de mucho dinero que se acostumbraban a practicar en orgías. Se desconocía por qué, pero de repente los clientes comenzaron a desaparecer misteriosamente cuando asistían a esa casa. La gente descartaba el robo, pues la Copetes tenía dinero de sobra. Por cierto, el apodo se lo había ganado Erlinda por sus peinados estrafalarios que se hacía. Un buen día, dos amigos que estaban bebiendo en una cantina platicaban sobre las extrañas apariciones que estaban ocurriendo en San Luis. Y no era para menos, pues el patrón de uno de ellos había desaparecido precisamente al ir a esa casa de la Copetes. Solo se despidió de mí el señor Ramón. Me dijo que nos veríamos al día siguiente, dijo el hombre. A su acompañante desde ese día no lo he vuelto a ver. Oye, te tengo una idea, siguió hablando el hombre. Tú eres militar. ¿Qué tal si vamos a la casa de la Copetes a buscar a mi patrón, Ramón? ¿Pero crees que siga ahí? Ya tiene 3 días desaparecido, contestó el soldado. Tal vez ya no esté, pero veremos qué es lo que pasa a la gente que entra a esa casa. Pero no tenemos dinero y para entrar es necesario llevar mucho, dijo el militar. Mira, por eso no te fijes, a lo mejor necesitaremos, tengo esto en mente. El empleado de Ramón le contó su plan, el cual consistía en tender una trampa a la Copetes. Él trataría de enamorarla y comenzarla de pasar la noche. El militar tendría que fingir estar muy ebrio y despedirse de él, pero en realidad debía esconderse en la recámara de la Copetes. Si algo malo pasaba o ante una situación de riesgo, el militar sacaría su pistola y lo usaría para salvar a su amigo. Ya que afinaron los últimos detalles, los dos hombres se marcharon decididos a todo. En cuanto llegaron a la casa, la Copetes los recibió amablemente. Estuvieron pidiendo botellas de licor que obviamente iban a pagar, pero como a la mujer le gustó el empleado de Ramón, no pareció importarle. Siguiendo el plan, el militar se despidió de su amigo
frente a la Copetes. Tengo algo pendiente por hacer, dijo. El militar no abandonó la casa. Astutamente ingresó a la habitación, ahí se escondió. Pasaron las horas y la Copetes le pidió al empleado de Ramón que fueran a su recámara para hacer el amor. Esto ocurrió a altas horas de la noche, cuando los demás clientes se habían retirado del lugar. El hombre accedió a los deseos de la mujer y después fingió quedarse dormido. Cuando ella creyó que su amante ocasional estaba inconsciente, se levantó de la cama y comenzó a atarlo de pies y manos. Después se dirigió a su ropero y sacó un cuchillo. Al momento en que ella pretendía clavárselo, salió el militar a que había visto todo y le detuvo. A tiempo, el hombre estaba atado y se liberó. Entre los dos la sometieron, la obligaron a confesar en dónde estaban las personas que había matado, entrados en su jardín. El militar y el empleado enfurecieron, la tomaron por los pelos, la amordazaron y la ataron fuertemente. La bajaron hasta el jardín y la dejaron tirada. Los hombres se marcharon muy lejos con el dinero de esta mujer y enviaron una carta a las autoridades informando de los crímenes que había cometido. Cuando la policía recibió esta carta anónima, ya habían pasado varios días, se dio la orden de investigar, pero cuando la autoridad correspondiente llegó al lugar, los hechos eran demasiado tarde. La Copetes se había muerto de hambre y de frío. Leyenda de la Maltos. San Luis de Potosí alberga hoy un lugar de leyenda, el edificio Ipiña, ubicado en la avenida Venustiano Carranza. Este lugar era el recinto en el que encerraban a todos aquellos acusados de brujería y o hechicería en los lejanos años de 1700, de la ciudad que para entonces vestía de mantas o cueros. Una mujer conocida como la Maltos pertenecía a la Inquisición, castigando a todos aquellos acusados de herejía o brujería, pero como caso contradictorio ella misma daba lugar a esas prácticas. Todos le temían dado su alto alcance y poder, además de las prácticas oscuras, las mismas que la llevaron a asesinar a 2 personas influyentes de aquella sociedad. El alto inquisidor no se lo pensó y ordenó su arresto, el que efectuaría la policía de la localidad con gusto y a la vez con miedo. Dada la orden, el jefe de policías, acompañado de su alterno, dieron caza a la mujer, que poco podía hacer al verse atrapada por completo. Sin embargo, les pidió un último deseo, que dejaran que dibujara en su pared una última obra, para el recuerdo, para dejar huella de su existencia, y luego de esto con gusto se entregaría sin oposición alguna, en busca de facilitar las cosas y evitar la furia de aquella dama, que pasaba de noche entre fuego y caballos endemoniados. Los oficiales aceptaron la propuesta y la Maltos se dispuso a dibujar. Con su dedo índice trazó la figura de una carreta acompañada de 2 caballos casi poseídos, un aspecto atormentante de verdad, y luego de pronunciar: os he visto, invito a que viajéis conmigo por lo ancho y lo largo de los continentes conocidos. La mujer se montó en esa carreta dibujada ante los atónitos ojos de los policías. Se perdió en el horizonte y los policías del lugar. No quedó más que silencio, la soledad y el cuento, que en efecto nadie les creyó a aquellos oficiales, pero sí quienes sospechaban de la dama. El Rincón del Diablo. Cuenta la leyenda que hace muchos años un señor pasaba por las calles de Monterrey. Este señor, en busca de una aventura, una noche caminaba tranquilo, tomando su tiempo. De repente una figura se comenzó a acercar a él. Sin miedo a nada siguió su camino normal, pero siempre constante que alguien venía tras de él. Al no aguantar más la inquietud, volteó por enfrente a la otra persona. Al hacerlo solamente pudo distinguir las largas y delgadas piernas, grandes ojos rojos. Rápidamente sacó su cuchillo y comenzó, pero esto no le fue de gran ayuda, ya que los ojos rojos de aquella persona
hicieron que se desmayara. Al día siguiente, una mujer que pasaba por el lugar miró a aquel hombre tirado en el piso. Rápidamente corrió a ayudarlo. Cuando aquel hombre por fin despertó, narró su historia ante todos aquellos que habían acudido a ayudarlo. Desde entonces, aquella parte de la ciudad es conocida como el Rincón del Diablo. La daga de plata. La leyenda tiene su origen en el estado de Puebla y, de acuerdo a quien la cuenta, ocurrió un 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Los protagonistas fueron 4 jóvenes que, buscando vivir emociones fuertes, decidieron ingresar al cementerio municipal. Alrededor de la medianoche, ahora en que las almas en pena salen de sus tumbas, antes de meterse al camposanto, un señor amigo de ellos les platica que en su juventud había hecho lo mismo, por lo que en aquella ocasión el único de sus amigos que se atrevió a ingresar a lo más profundo del cementerio, donde había una tumba con una lápida de madera. Es la más antigua de este cementerio, es la única que está así, dijo el señor. Enseguida retó a los jóvenes que hicieran lo mismo, y aquel que se atreviera recibiría un premio por su valentía. La forma en que él sabía que efectivamente uno de los jóvenes había igualado su proeza era clavando una daga de plata que les entregaría. Los 4 chicos aceptaron con gran entusiasmo, tomaron la daga y se marcharon al cementerio. No era una noche perfecta para vivir una experiencia de este tipo. Tuvieron que esperar a que oscureciera y que el velador se durmiera en su casita que tenía a la entrada. Cuando creyeron que era el momento adecuado, ingresaron. A los pocos minutos de estar ahí sintieron miedo. La oscuridad de la noche, el viento que soplaba con fuerza, el frío que se sentía hicieron que los muchachos comenzaran a imaginarse 1000 cosas, a sugestionarse al grado de que inclusive escuchar lamentos que venían de todas partes. ¿Quién será el valiente que clave la daga en la cripta al fondo del cementerio?, preguntó uno de los muchachos con nerviosismo. Hubo un largo silencio. El mayor de ellos, llamado Joaquín, a ver que nadie se animaba, tragó saliva y dijo: «Yo no tengo miedo, démela». Joaquín tomó la daga y la metió abajo de su gabardina. Se acomodó bien la bufanda que traía. La temperatura había bajado más. Comenzó a caminar lentamente. A cada paso que daba, la oscuridad se hacía mayor. El joven sintió que entre las tumbas le saldría algún fantasma, quizá algún demonio, que le reprocharía su estancia en el cementerio. Joaquín trató de tranquilizarse y siguió caminando. No quería quedar como un cobarde ante sus amigos, aunque de buena gana quería salir corriendo. El valiente joven siguió avanzando hasta llegar a la tumba indicada. Por fin lo había logrado. Al voltear donde seguramente estarían sus amigos, estos ya no estaban, o al menos ya no se veían. Joaquín sacó con nerviosismo la daga de plata que le fue entregada y con toda la fuerza la clavó en la tumba. Joaquín seguía nervioso, pues a pesar de que había cumplido con su misión, faltaba el regreso. Dio unos pasos y sintió algo. Le había detenido por el cuello. El joven dio manotazos en el aire, pero no había nadie. Ya no resistió más y cayó al suelo. A la mañana siguiente, el señor que había hecho la apuesta con los jóvenes fue temprano al panteón para ver si estaba la daga clavada en la tumba. Pero no solo encontró la daga, sino Joaquín tirado a los pies de la tumba, muerto. La daga, al momento de ser clavada en la tumba, atrapó la bufanda de Joaquín en la lápida, y al creer que algún ser de ultratumba la había capturado, le dio un infarto. Existe otra versión de esta leyenda donde, en lugar de clavar una daga, era un simple clavo. De acuerdo a la otra historia, los hechos ocurrieron en el tan famoso Panteón de Belén, en Guadalajara, y sus protagonistas fueron estudiantes de medicina. El final igual es trágico, con variantes de que el joven que ingresó al cementerio no muere de un paro cardíaco, sino que se desmaya y rescatado por sus amigos, que lo llevan de urgencia al hospital civil de Guadalajara, donde queda en coma por varios días. Al despertar, dice esta versión, queda loco para el resto de su vida. La vida de una enfermera es tan compleja en el área de su trabajo
que siempre deja cosas pendientes. Pero ¿qué pasa cuando uno pierde la vida? Esto pasó hace algún tiempo en un centro de salud regional concentrado, acá en México, en el Estado de México para ser precisos. Es un mini hospitalito. Hay la posibilidad de tener a 4 hasta 5 camitas en donde se atienden los casos que llegan de urgencia, que no requieren irse a un hospital de primer nivel. En este lugar pues hay enfermeras, hay pasantes, hay estudiantes, hay médicos, hay dentistas. Y la siguiente historia es la de una enfermera, a quien llamaremos cariñosamente Carmelita. Ella fue una gran enfermera, siempre muy cuidadosa, pero siempre tenía pendientes. Era muy estricta con sus compañeras. Cuando algo no les gustaba, aventaba las cosas y les gritaba. En el lapso del semestre pasado, en el mes de julio y agosto, los alumnos se fueron a campo clínico, es decir, a sus prácticas, las primeras prácticas. Y a mi alumna estrella le tocó irse a este centro de salud. Y resulta que dice que estaba en el almacén, estaba surtiendo en el almacén, cuando vio pasar una enfermera hacia el área de los baños. Y de pronto le dijo, ¿puedes venir por favor? Y ella contestó, voy. Y pues ella, pensando que probablemente la enfermera había tenido algún accidente como mujer, necesitaba ayuda. Y se acercó a los sanitarios y le dijo, aquí estoy para que me necesita. Pero no le respondió. Y nuevamente le dije, ya llegué, ¿para qué me necesita? Y como no escuchó respuesta, decidió asomarse por debajo de las puertas para llevarse la sorpresa de que no había nadie. Fue tanta, pero tanta su impresión que gritó al grado que hizo que llegaran las enfermeras y un médico. Estaba histérica. La pudieron calmar y le preguntó la jefa de enfermeras que qué había pasado. Y ella le dijo que había visto a una enfermera pasar y que le había hablado. Y le dijo, siéntate, te voy a explicar. ¿Qué suerte tienes? Dice, ella es Carmelita, fue compañera de aquí. Ya murió, solo que dejó muchos pendientes, pero no sabemos cuáles. Si no, pues ya los hubiéramos realizado para que ella pueda descansar en paz. Dice, de verdad, tienes mucha suerte, porque contigo se portó amable, porque con la mayoría de las compañeras le tira las cosas, las jala, es muy agresiva, porque saben que no hacen las cosas bien. Dice, tú estabas haciendo lo que se te había indicado. Pues mi alumna, que el día de hoy que me platicaba esto, dice, no quería yo regresar, ya no quería yo regresar, me dio mucho miedo, pero yo sabía que era parte de mi práctica. Dice, y con la premisa de que ella era muy agresiva si no hacían bien las cosas, yo hice todo lo mejor que podía. Esta historia pasó, como les comento, no hace mucho. No hay que dejar pendientes, no hay que decir para mañana, hay que procurar hacer las cosas en el momento, y nunca decir ya tendré tiempo, porque somos finitos y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Ojalá y les haya agradado este relato. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a contar
algo que bueno, no se comunica, se dice mucho en un pueblo otomí que está rumbo a Ixtlahuaca, aquí en el Estado de México. Hay un camino rural en esta comunidad, realmente no recuerdo el nombre de la comunidad, pero está cerquita a una comunidad que se llama San Pedro de los Baños. Es el pueblo de el camino de terracería en esta pequeña comunidad y es la entrada principal. Se cuenta que en algunas noches en las que hay una oscuridad profunda, no hay luna, es una luna nueva, se llegan a escuchar por esta calle no uno, sino como si varios caballos estuvieran pasando. Esta comunidad es una comunidad indígena, es una comunidad otomí y es una comunidad que se dedica a hacer artesanías, es una comunidad muy bonita. Y pues esta comunidad, como cualquier comunidad todavía que es rural, se dedican a la agricultura, se dedican al cultivo, hay extensas zonas de cultivo, están cerquita de zonas de cerros, es un lugar muy bonito. Y sobre su calle principal, bueno, la que se considera la calle principal, porque hay unas calles que ya son, ya están pavimentadas y pues la gente cree que son calles principales, pero no. Su calle, la calle que es una de las más, era de las más transitadas, ahora que como ya es, sigue siendo de terracería, pues ya no la transitan mucho, pero era una de las calles más transitadas por ser la principal. Entonces, sobre esta comunidad, en esta calle, les digo que comentan, la gente comenta, sobre todo la gente adulta comenta que, pues durante la época de la revolución, algunas, digamos, bandas, este, que se dedicaban a andar con los revolucionarios, pero que eran originarios de estas zonas, pues pasaban por esta zona y pues eran caminos a través de los cuales también huían en caso de derrotas, pero eran espacios por los cuales se transitaba y la gente adulta, la gente ya mayor, comenta que es por esta razón que en esas noches en las que todo está totalmente oscuro, no hay luna, una luna nueva, pues se llegan a escuchar cómo van pasando, los, o se escucha cómo van pasando los cascos de los caballos. Nadie se atreve a asomarse y aquellos valientes que se llegan a atrever a asomarse, que viven sobre esta calle, dicen que solamente hay bruma, o sea, no se ve nada, se escucha, pero no se ve nada, solamente se ve bruma. Em, no, realmente no, dicen que no les da miedo, pero es extraño para las nuevas generaciones, pues, que están acostumbradas al terror así como nos los venden, pues sí, sí les da miedo, pero a la gente adulta mayor no, realmente no les da miedo, porque en estas comunidades se pasa de generación en generación lo que se vivió en estas comunidades. Entonces, la gente adulta mayor que tienen por arriba de 70 años saben que fueron caminos transitados por revolucionarios. Y creo que todavía estas almas en pena que alguna vez transitaron por estas zonas lo siguen haciendo. Recordemos que aquellas personas que hicieron, a lo mejor no fue nada malo al tratar de defender algo que se consideraba muy, muy nuestro, el derecho a la igualdad, a que todo el mundo tuviera una tierra que pudiera ser productiva y pudiera generarles el sustento, pues se consideraba legal, pero el quitarle la vida a alguien no es tan legal, ¿sí? Sobre todo las leyes naturales, las leyes de Dios, del universo, como quieran llamarlo, pues no es algo normal. Entonces,
deben de seguir transitando sobre este plano, pues yo creo que hasta alcanzar el perdón es son estas historias las que se cuentan todavía en comunidades que todavía viven de boca en boca sus leyendas, sus tradiciones. Y pues esta es una pequeña historia de lo que todavía se cuenta con la gente adulta mayor. Gracias.